Y por su acompañamiento a este merecido homenaje de Jesús Antonio Machuca Ramírez Inaíta de corazón. Y interesante también el título que lleva el homenaje, Estampas de una vida útil, un antropólogo a palos. Creo que tendremos tiempo de desentrañar esto de antropólogo a palos. Gracias a todos por su asistencia. El día de ayer el doctor Eckart refería que este auditorio y este segundo piso del museo revivía viejas estampas en torno a la Escuela de Antropología cuando estuvo aquí, y es emocionante que hoy estemos convocados y que haya convergencia en un día complejo que es sábado de puente, y que estemos aquí en memoria del gran trabajo del maestro Antonio Machuca. Bienvenidos todas y todas, todos y todas. Daré la palabra en un primer momento a la doctora Paloma Bonfil Sánchez, coordinadora nacional de antropología, que también tiene, en donde el maestro dejó huella por todos lados y la coordinación no fue la excepción. Entonces, adelante Paloma, buen día, bienvenida. Bueno, pues muy buenos días a todas, todos, todes. Voy a leer unas palabras. Conocí al maestro Jesús Antonio Machuca cuando fui invitada a trabajar en la Coordinación Nacional de Antropología. Él no fue mi maestro en tiempos de estudiante, tampoco tuve el privilegio de colaborar con él en proyectos académicos, ni tampoco fui su colega por largos años, como muchos y muchas de quienes están aquí seguramente lo fueron. Así que esta es una evocación de humilde admiración por alguien que deja una huella viva en varios de los espacios que se construyen y a veces se cierran en la Coordinación Nacional de Antropología. Antonio Machuca fue sociólogo y cursó estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Era investigador titular C de la Dirección de Etnología y Antropología Social, de la cual fue director durante el periodo del 1998 al 2001, y también fue esta la primera parada de reconocimiento la primera parada de reconocimiento para mí, o de mi parte esta mañana, pues ese desempeño como director de un centro de trabajo habla también del compromiso que sentía por sus colegas y por el trabajo institucional dentro de la DEAS. Desde lo que me tocó conocer en estos años, el maestro Machuca desarrolló su investigación y su portentoso pensamiento en la línea de patrimonio cultural, desde la cual coordinó diversas actividades académicas en colaboración con la Coordinación Nacional de Antropología. A lo largo de 25 años ininterrumpidos tuvimos el privilegio de tener con él charlas, coordinación de diplomados, foros, entrevistas, propuestas de docencia y divulgación, como algunos de los temas que discutimos por estos años. Recuerdo en especial su análisis crítico de los marcos internacionales que cobijan las temáticas y problemáticas del patrimonio cultural, su señalamiento insistente sobre los riesgos de la patrimonialización y su preocupación fundada por el despojo, el deterioro y, en ciertos casos, hasta la destrucción parcial o total de los bienes culturales por distintas razones: guerras, desastres naturales, aculturación, modernización capitalista y expresiones salvajes neocoloniales que han arrinconado las identidades múltiples de nuestro mundo, ocasionando la desestructuración de numerosas culturas, la modificación de entornos tradicionales y paisajísticos, así como de los vínculos y las redes sociales que dan sentido a los bienes culturales a través de prácticas específicas. Con esas preocupaciones y ocupaciones en mente, Toño Machuca colaboró en distintos momentos, espacios y proyectos académicos dentro de la propia CENAN. Entre los caminos compartidos traigo a la memoria algunos: el Diplomado de Diversidad Cultural en el año 2000, el Diplomado de Patrimonio Cultural, Definiciones, Debates y Retos durante 8 años, el Seminario Patrimonio Cultural en el contexto de las transformaciones del siglo XXI, el Seminario Aproximaciones Multidisciplinarias al Estudio de la Memoria Colectiva en el 2013, el Seminario Antropología y Turismo en 2009, las Jornadas de Patrimonio Cultural en 2010, el Diplomado Análisis de la Cultura, Turismo y Patrimonio en el Centro INA Yucatán en 2015. También fue el coordinador académico de 10 de las 20 promociones del Diplomado de Análisis de la Cultura. ¿Qué representa ese trabajo? Por un lado, el ejercicio integral del oficio académico,
un compromiso con la necesidad de actualización constante de los análisis, diálogos y discusiones académicas y políticas en torno al patrimonio cultural, una conciencia de la importancia de formar a nuevos y nuevas especialistas, de nutrir el interés y el conocimiento de públicos amplios y especializados, un interés por establecer, conservar y ampliar incesantemente redes temáticas académicas ocupadas en la importancia del patrimonio cultural, no solo como un campo epistémico, sino como un asunto público, y finalmente una vocación generosa de comunicar lo que se ha aprendido, documentado, reflexionado y propuesto desde el ejercicio profesional propio. Mi segundo reconocimiento agradecido es hoy ese tiempo compartido de colaboración y construcción. Desde el eje de interés alrededor del patrimonio cultural, Toño Machuca se ocupó también de muchas de sus ramificaciones y abordó temáticas de antropología jurídica, derechos culturales, filosofía, interculturalidad, entre otros, y se interesó especialmente en los derechos culturales de comunidades indígenas y otros grupos sociales, de su posible afectación ante políticas culturales y de desarrollo, de donde se desprendió, por ejemplo, su participación en el diplomado Derechos Culturales y Megaproyectos, Debates y Retos en 2018, su trabajo como coordinador de varias promociones del diplomado de Antropología Jurídica y su intervención como ponente en el diplomado de Peritaje en Ciencias Antropológicas. Antonio Machuca fue un investigador social de corte renacentista, letrado, erudito, políglota, con una memoria envidiable para citar autores, textos y fuentes, fue ampliamente reconocido por sus enfoques y nuevas propuestas paradigmáticas, desde donde se propuso aproximarse al patrimonio cultural a partir de perspectivas poco ortodoxas. Desde el turismo, las nuevas tecnologías y la comunicación, desde la economía o la propiedad intelectual, o incluso desde el derecho internacional. Sustentando siempre sus dichos en los marcos legales, se preguntó y cuestionó las funciones institucionales del INAH en la defensa del patrimonio cultural ante los nuevos y cada vez más complejos escenarios sociales y exploró las repercusiones de la cultura como campo que se ha ampliado considerablemente y que se encuentra en transformación constante. Pues cierro esta evocación, que también es un reconocimiento sincero, diciendo solo que un espacio como la Coordinación Nacional de Antropología se nutre y florece con los aportes y el caminar de personas y mentes como las de Antonio Machuca, que su memoria y legado tan tempranamente truncos seguirán resonando en los pasillos, las aulas, las reuniones, las transmisiones, los textos que circulan en nuestro trabajo cotidiano. Gracias, siempre fue un honor haberle conocido. Adelante, maestro. Gracias, Carla. Me da muchísima emoción estar en esta reunión de homenaje, pero más que eso, de reconocimiento a lo mucho que aportó a Lina, a nosotros, al conocimiento antropológico y al análisis crítico de eso que llamamos patrimonio cultural, Jesús Antonio Machuca, alguien que siempre me parecía tenía prisa, y con esa prisa se fue antes de lo que nos hubiera gustado que se fuera. ¿A dónde? Pues él sabe a dónde. En diciembre recibimos la terrible noticia de la muerte de Toño Machuca y bueno, pues fue parte de su modo de ser, siempre inesperado, siempre abrupto, siempre inquieto, siempre buscando el porqué de las cosas y anteponiendo la crítica a cualquier conformismo o a cualquier acomodo
al orden establecido. Toño, sin duda alguna, fue un gran antropólogo siendo sociólogo. En realidad, pues, ¿qué es lo que distingue a la antropología de la sociología? Alguna vez algún grupo de alumnos me lo preguntaba y pues terminamos diciendo que lo único que distingue al antropólogo del sociólogo es que el antropólogo estudió una carrera de antropología y el sociólogo una carrera de sociología. Pero finalmente pues estudiamos la misma cosa. Y Toño lo acreditó con creces, en el sentido de que se ocupó sin duda alguna de los temas que atañen al conocimiento del fenómeno humano, de la sociedad, de la crítica del orden social y de ese tema que ocupó durante mucho tiempo la mayor parte de su pensamiento, que es eso que llamamos patrimonio cultural, que finalmente es el tema nodal que ocupa al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio cultural. Porque él fue muy claro en subrayar que el patrimonio cultural no se puede entender solo como monumentos y zonas de monumentos, tal y como lo establece la ley que le corresponde al instituto aplicar, de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Él claramente nos mostró que cualquier idea de patrimonio cultural tiene que asumir que el patrimonio pensado como ese conjunto de bienes, de valores, de saberes, de referentes, no solo puede entenderse como cosas, sino como la relación entre esas cosas con las personas, con los grupos humanos, con las comunidades. En ese sentido, Toño Machuca fue un hombre profundamente comprometido con las comunidades, con sus expresiones culturales, con su manera de ser y con su manera de asumir el patrimonio cultural, no tanto ni principalmente como expresiones folclóricas o interesantes o singulares, sino sobre todo como aquel entramado simbólico, también material, pero sin duda profundamente espiritual, que articula la comunidad, que articula a las comunidades entre sí y que le da definición y pertinencia a ese constructo, a esas comunidades imaginadas que Benedict Anderson reconoce como naciones. Sin duda alguna, Toño en esa parte fue un gran exponente de lo que podríamos conocer, y de hecho siempre estuvo en los seminarios conocidos como análisis de la cultura. Es muy claro que desde los años 80 del siglo pasado viene eso que se llama el giro cultural, el giro simbólico. La cultura empieza a recuperar una presencia considerable frente a aquellos enfoques en los que nos formamos precisamente en esta escuela, que era el auditorio de la ENA, centrados en esa idea de que la sociedad habría de explicarse fundamentalmente a través de la economía. Por supuesto que Toño Machuca sabía y conocía y reconocía la importancia de la economía,
pero él, por supuesto que entendió que para comprender los procesos de continuidad y cambio en una sociedad había que centrarse en el análisis de la cultura. Fue, sin duda, el gran exponente de este seminario que se repitió año tras año desde la Dirección de Etnología, Antropología Social y desde la Coordinación Nacional de Antropología de Análisis de la Cultura. Por otro lado, Antonio aportó muchísimo para el estudio y comprensión de la diversidad cultural de nuestro país. Yo lo recuerdo con enorme admiración, todas las aportaciones que hizo en el programa Etnografía de las Regiones Indígenas de México, porque él con mucha precisión nos aclaraba que había que entender esta diversidad cultural, étnica, lingüística y regional de México fundamentalmente desde la cultura y comprendiendo que el patrimonio cultural no puede finalmente denominarse en singular, sino siempre en plural. Son los patrimonios que cada comunidad, que cada configuración étnica asume como aquello que le da pertinencia, que le da sentido, que le da identidad. Por eso creo que esta jornada que hoy iniciamos me parece muy pertinente. No será fácil hacer un recuento de las aportaciones de Toño en distintos ámbitos y en distintos enfoques. Toño, sin duda, fue un gran exponente de lo que implicaría la posibilidad de asumir la teoría crítica para cuestionar el orden social y para cuestionar la política cultural del Estado. Sí, ahora mismo habría que recuperar a la figura de Antonio Machuca también como un militante que fue de las causas sociales, de la lucha por una sociedad distinta. Él pues fue un militante que siempre estuvo del lado de la crítica del orden establecido, de la crítica del Estado, de la crítica de las políticas del Estado. Y por otra parte, Toño destacó sin duda alguna por ser un hombre, por ser un colega enormemente modesto, en un ambiente en donde empezó a proliferar el individualismo académico, en donde los propios esquemas de estímulo a la actividad académica favorecieron la competencia y el individualismo. Él siempre fue absolutamente generoso, modesto, sencillo y capaz de compartir siempre sus conocimientos, nunca preocupado de disputar autorías y siempre dispuesto a enseñar. Yo creo que Toño fue en ese sentido un gran maestro, no solo para los alumnos que tuvo en la propia ENA, en los seminarios y diplomados que siempre animó, sino un maestro para todos. Siempre nos enseñaba cosas, siempre estaba dispuesto e interesado a compartir sus saberes. Fue, yo no me atrevo a dudarlo, verdaderamente un sabio, en el sentido de alguien
que genera saber, que comparte saber, que prodiga saber y que sin duda alguna contribuye a que todos los que lo rodeábamos supiéramos un poco más, a veces sin siquiera reclamar ninguna clase de reconocimiento. Yo espero que esta jornada, que por supuesto organizamos con enorme interés y disposición con la familia de Toño, a quienes saludo con mucho cariño, su esposa, sus hijos, sus hermanas, todos los que ahora nos acompañan. Por supuesto que saludo también en particular a dos grandes maestros que me han acompañado y que acompañaron a Toño, Javier Guerrero, que por ahí reconozco, muchos saludos Javier, Ekar Beck, que en las discusiones interminables del programa de etnografía de las regiones indígenas, recuerdo que estábamos discutiendo ese del patrimonio y los patrimonios y los matrimonios y toda esta disquisición sobre conceptos que siempre animaron la reflexión de Machuca. Y bueno, pues saludando a todas y todos los que están aquí y a los que nos siguen en las redes, les deseo que podamos tener en esta jornada del 15 de marzo del año 2015, apenas a unos meses de que se nos adelantara Toño Machuca, a donde pues no sabemos exactamente, pero sin duda alguna en ese lugar en donde lo que prevalece es el cariño, el recuerdo y la ponderación de lo mucho que nos aportó Toño a todas y todos, en lo personal, en lo profesional, en lo académico y por supuesto en la posibilidad de saber un poquito más dentro de la oscuridad en que nos movemos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Diego, muchas gracias, doctora Paloma. Siguiendo el programa y un poco como lo ha planteado el maestro Diego, este ejercicio de reflexión, por supuesto, tenía que estar atravesada por perspectivas familiares, por perspectivas académicas, por parte de sus alumnos. Ha sido un ejercicio de diálogo constante en que muchas voces estuvieran incluidas y, por supuesto, su familia no podía ser la excepción. Entonces, Xochiquetzali, siguiendo con el programa, damos paso a este recuento. Gobierno de México.